¿Somos un país que tiene mucha agua o no? Bueno, Argentina tiene en este momento fluyendo por sus ríos 26 millones de litros por segundo. El agua es el recurso del futuro, se va a acabar el agua está en riesgo. ¿Es así? No nos vamos a quedar con menos agua. El agua que tenemos, la tenemos. En todo caso, habrá que ver cómo lo usamos. Reunimos a dos especialistas para pensar el futuro del agua. ¿Habrá suficiente para todos? ¿Cómo gestiona Argentina sus recursos hídricos? Y de cara a 2050, ¿qué decisiones serán clave? Ahora, toda esa agua, ¿alcanza para producir y vivir en todo el país? De toda la cantidad de agua posible, el 85% está en la Cuenca del Plata. Pero la variabilidad climática tiene valores extremos que nos afectan mucho. Lo pasamos en la provincia de Buenos Aires a estar muy mal por la sequía, a estar muy preocupados por la inundación. Lo que proponemos es el concepto de seguridad hídrica, poder asegurar el agua para todos los usos, para el ambiente, para las personas y también mantener los medios de subsistencia, ¿no? Y de producción. Cada vez que sale el debate de la minería, aparece un argumento recurrente. Bueno, pero el agro usa mucha más agua que nosotros. ¿Cuál sería el uso más racional en zonas de estrés hídrico? Me gustaría más hacer foco sobre cómo devuelven el agua que consumen, para que el agua que utilizan en un proceso vuelva sin contaminación. La zona patagónica, por la calidad y cantidad de agua, es una de las zonas que más potencial de expansión de riego tiene. Que la Antártida tiene una importancia geopolítica enorme, no tengo ninguna duda. Que tenemos que tener la base Marambio, que tenemos que ir más seguido, que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, no tengo ninguna duda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es 2050 y quiero presentar a mi amigo personal, Hernán Banoli. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien. Y muy contento porque hoy tenemos una mesa sobre el agua. Como saben, nosotros entrevistamos esencialmente a empresarios, pero hay temas recurrentes en las conversaciones con empresarios y tanto con Matías Baglietto por el lado de la minería como con Pedro Viño por el lado del agro salió el tema del agua, así que nos pareció que había que hacer una mesa sobre el agua y por eso trajimos a Teresa Ollamburu, que es ingeniera agrónoma de la Universidad de La Plata, directora del programa federal de inversiones y es jefa de infraestructura de servicios del programa de servicios agrícolas provinciales. Hola Teresa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarla. Y Alejandro Panunzi, ingeniero agrónomo de la UBA, especialista en riego y gestión del agua, profesor titular de riego y drenaje en la Facultad de Agronomía de la UBA, además de productor frutícola y presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina. Hola Alejandro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes dos por aceptar y quería empezar con... Vamos a tirarnos a la pileta. Vamos a tirarnos a la pileta. El humor. Bueno. Quería empezar con un mapa que no tenemos, pero que ponían problematizaba el tema de hasta qué punto Argentina tiene mucha agua, porque demostraba que proporcionalmente Argentina participa marginalmente del acuífero guaraní, pero si uno tuviera que describirla, parece una larga baby biscuit desértica cuyo borde nordeste moja en una taza del acuífero guaraní. ¿Somos un país que tiene mucha agua o no? Bueno, Argentina tiene en este momento fluyendo por sus ríos 26 millones de litros por segundo. Esos 26 millones de litros por segundo, si los dividiéramos por el número de habitantes del planeta, nos daría que prácticamente cada habitante tendría por día unos 240 litros de agua. O sea, cantidad de agua superficial tenemos mucha. Falta cuantificar, hablar de la subterránea. Pero como vos hablabas de distribución, es válido decir que esa cantidad de agua está muy circunscripta a un área de la Argentina, que es el área este. Porque claro, la Cuenca del Plata de los 26 millones de litros tiene alrededor de 20 millones de litros por segundo. O sea que una gran cantidad del agua la tenemos en una zona determinada en el este y después tenemos zonas de San Juan, de Mendoza, cerca o directamente en la cordillera que llueve 25 milímetros por año, 50, 70. Para nosotros que vivimos en un lugar que llueve más de 1000 y que hay eventos de precipitaciones de hasta 300 milímetros diarios, como los hubo hace poco, y como el día que más llovió, que fue el 31 de mayo de 1985, que lo recuerdo porque di mi última materia ese día, y llovió 365 milímetros. Las famosas inundaciones en la provincia de Buenos Aires. No, en Capital, que flotaban los autos por todo Buenos Aires cuando no estaba todavía... donde en Pacífico
flotaban los autos, pero había muertes también por falta de infraestructura. El Maldonado no estaba entubado todavía. El Maldonado no estaba entubado. O sea, hay una generación que no conoce, los chicos más jóvenes no conocen que en ese momento había 1 metro de agua cuando llovía mucho en Buenos Aires, había 1 metro de agua en Pacífico, que íbamos a comprar pantalones mojados a Cabildo porque se inundaban todos, fruto de la inundación del arroyo Vega y otros que hay por allí, y así funcionaba la infraestructura en Argentina. Ahora, toda esa agua, ¿alcanza para producir y vivir en todo el país? O sea, ¿está empleada? ¿Está explotada? Y mira, hay un tema de distribución, ¿no? Un poco lo que acaba de decir Alejandro. O sea, de toda la cantidad de agua posible, el 85% está en la Cuenca del Plata. Entonces hay cantidad de provincias, sobre todo lo que son las provincias de la cordillera, que tienen en este momento un déficit hídrico. Y además, una cosa es la foto o la proyección que veníamos escuchando, comparto exactamente los números que acaba de referir Alejandro, pero bueno, hay un tema de cambio climático que también está impactando sobre la disponibilidad hídrica y sobre todo está impactando sobre aquella agua que es posible usar para la producción. Entonces, Argentina lo que tiene es un tema de distribución del agua que no es regular. Si hiciéramos la cuenta también, o sea, nos da por unidad de superficie una cantidad equivalente a varios riegos, ¿no? O sea, estamos hablando de 600 milímetros, una cosa por el estilo, pero no es apropiada la distribución ni en el momento ni en cantidad. Un poco ese es el tema de Argentina. ¿Y cuáles son, no sé si se puede esquematizar en 3 puntos, cuáles son las 3 medidas o las 3 políticas que habría que tomar para resolver o atemperar esto? Bueno, la primera sería que se den condiciones macroeconómicas e impositivas para el país que permitan que obras de infraestructura, tanto tranqueras afuera como tranqueras adentro, tengan una previsibilidad. Como productor lo que puedo decir es que uno no invierte nada más que porque un proyecto sea rentable, sino por si te van a cambiar las normas. Así que dentro de la política hídrica lo primero es algo que no tiene nada que ver con lo hídrico. Después nos queda todo lo demás, pero sin eso te puedo asegurar, voy todas las semanas al campo, hablo con infinidad de productores de todo el país, y a la gente lo que la perturba es la incertidumbre. Son procesos de producción largos con políticas que cambian del día a la mañana. ¿Y Alejandro, el gobierno de Milei no trajo tranquilidad en ese sentido? Si trajo tranquilidad es la pregunta. Bueno, yo diría que en realidad, por ejemplo, para el campo lo que serviría es que digan, por ejemplo, bueno, una cosa que es absolutamente contraproducente para el desarrollo demográfico, para la producción, para la exportación, que son los derechos de exportación. Yo creo que que estemos todos el día que se inaugure la rural mirando televisión, viendo si bajan o no bajan, eso es contraproducente. Que lo que habría que hacer es decir, fijar un horizonte. Yo voy a bajar tanto por mes, no importa cuánto, pero este es el programa, entonces yo hago mis números de acá a 5 años. Porque ¿de qué nos sirve que el Banco Nación tenga una herramienta buenísima, que son créditos para comprar equipos de riego a mediano plazo? Estamos hablando de créditos a 5 años, a 10 años, están interesantes. Pero si yo no sé cuánto vale mi producción, ¿cómo voy a tomar un crédito si no sé cuánto vale mi producción? Entonces está la variabilidad precio, que depende de un contexto global. Pero después está la variabilidad impositiva de Argentina, que no sabemos cuánto de ese precio el gobierno va a decidir quedarse en cada momento. Está en punto número 1 la macro. Y eso es lo tranquera adentro, digamos. Bueno, tranquera adentro. Antes de llegar a tranquera adentro tengo que ir tranquera afuera por decir lo siguiente. Nosotros tenemos, para regar se riega con 2 fuentes de agua, superficial y subsuperficial. Donde tengo agua subsuperficial, que afortunadamente en muchas zonas con potencial de producción tengo acuíferos que pueden producir una cantidad de agua importante, ahí lo que necesito es simplemente cumplir los requisitos que hay que cumplir según la normativa. Esto quiere decir que tengo que perforar según las normas profesionales, no mezclar acuíferos, construirlos como debe ser. Pero quien depende del agua superficial, que son muchas zonas, recién hablábamos de la distribución de agua. Cuando hablamos de distribución de agua y hablamos de cambio climático, a veces se juntan 2 términos que no son lo mismo. Uno es el cambio climático y otro es la variabilidad climática. Como Ilya Prigogine, premio Nobel de Física, dijo que lo único permanente es el cambio. A mí cuando me hablan de cambio digo, ¿y cuál es la novedad? En todo caso la pregunta es hacia dónde, pero que las cosas cambian no hay duda. Y después Mao también lo dijo, le preguntaron, dígame, ¿usted qué piensa de la Revolución Francesa?
y dijo, es un fenómeno demasiado reciente para opinar. Entonces, cuando hablamos de cambio o no cambio, depende de las escalas de tiempo que estamos hablando. Pero la variabilidad climática está claro que tiene valores extremos que nos afectan mucho. Entonces, la medida que hay que tomar es considerar riego y drenaje. Por ejemplo, pasamos en la provincia de Buenos Aires a estar muy mal por la sequía a estar muy preocupados por la inundación. Entonces, esto es riego y drenaje. Entonces, tenemos que juntar esas dos cuestiones con obras de infraestructura. Entonces, ¿cuál sería el segundo punto? Obras de infraestructura que permitan manejar excedentes que nos afectan a todos, pero a la vez esos excedentes también de alguna manera en algunos lugares permitan ser almacenados para los que pretenden regar con agua superficial puedan regar con esa agua superficial que a la vez les puede estar resolviendo un tema de calidad, porque nosotros no regamos con agua, regamos con soluciones salinas que tienen sales y que hay acuíferos que tienen más o menos sal y que nos afectan. El agua superficial por ahí puede resolver parcialmente eso, parcialmente, porque el agua finalmente entra en contacto con un suelo, que el suelo tiene sales y finalmente voy a la solución salina nuevamente. Pero esa sería la segunda medida que tomaría. Y bueno, si yo tengo ese contexto macroeconómico, si tengo ese ordenamiento para el uso del agua subsuperficial y las obras de infraestructura para el agua superficial, después lo que me queda es que el Banco Nación le dé crédito a los productores para poder comprar su equipo de riego y regar dentro de los predios. No puedo olvidarme acá que hay una cuestión importante, es que en el mundo se riega con una eficiencia del 56%. O sea, si uno dice, ¿cuánto usan los regantes de agua en el mundo? Usan 1.500 kilómetros cúbicos por año. Pero para aplicar esos 1.500 kilómetros cúbicos, que sería lo que utilizan los productores, en realidad aplican 2.700. Entonces quiere decir que el aprovechamiento del agua es el 56%. O sea que todo esto, sin recursos humanos formados que manejen bien el agua, nos seguiría generando un problema de mal uso del agua. ¿Recursos humanos te referís a los productores usando el agua o a los técnicos y funcionarios que... Yo lo que digo es que todos tenemos que aprender más, todos. No hay gente que tiene que aprender y gente que no tiene que aprender. Los profesionales, algunos nos dedicamos al agua y tenemos por ahí una formación más importante en eso, pero también la realidad es que el agua tiene como mínimo 23 usos descriptos. Entonces yo me tengo que sentar a una mesa con todos los usuarios del agua, ver cuánto voy a usar, cuánto va a ser el drenaje, a dónde mando el agua, si voy a utilizar efluentes de la ciudad para, de alguna manera, tratados, transformar ese residuo en un recurso. Entonces, todos nos tenemos que formar, cada uno tiene su especialidad y tiene que haber una mesa redonda con todos los actores y bueno, y todos tenemos que capacitarnos más, los productores, los técnicos, por ahí alguien es un excelente productor en secano, vos le querés poner el tema del regadío y necesita por ahí alguna capacitación más. Teresa, ¿estás de acuerdo con el...? Sí, yo tengo como una mirada no distinta, pero un poco más federal. Yo represento la Argentina con un paisaje de montaña y valle, con lo cual lo que creo es que hay muchísimo para trabajar en términos hídricos, no solamente en lo que mencionaba Alejandro, que es la eficiencia, la posibilidad de tener riego para producir y la eficiencia con la cual se aplica este riego, sino que hay muchas cosas sobre las cuales trabajar. Nosotros, digamos, desde la mirada federal que representa el Consejo Federal de Inversiones, lo que proponemos es el concepto de seguridad hídrica, o sea, poder asegurar el agua para todos los usos, para el ambiente, para las personas y también, digamos, mantener los medios de subsistencia, ¿no? Y de producción. Lo cual impone un desafío enorme que primero es cuantificar todo el agua que existe, porque, digamos, hay algunos puntos donde está muy bien medida y hay otros lugares donde hay información básica que todavía no está cubierta, lamentablemente. ¿De dónde no sabemos? No y hablo de las provincias donde menos recursos hay, provincias, por ejemplo, Cuyo, Catamarca, La Rioja, San Juan. Hay lugares que hay que complementar. Todavía lo que es agua superficial está un poco más conocido o bastante más conocido. Falta todavía estudiar un poco el recurso subterráneo. Nos pasa en San Luis, nos pasa en provincias que son muy dependientes de... ¿No está cuantificada el agua de Cuyo? No es que no esté cuantificada, sino que hay que monitorearla y hay que tener un estado de la evolución permanente del recurso, ¿sí? Hay cuantificaciones, pero hay que medirlas y hay que seguir viendo cómo evoluciona, por esto que decía, ¿no? De la variabilidad climática y un poco también cuáles son los momentos donde más agua se extrae de los recursos para poder producir. En el caso de Mendoza, la mayoría de su agua no es subterránea, sino que es superficial, entonces, bueno, estamos hablando de otro tipo de cuantificación. Pero no me quiero ir del tema. Nosotros vemos que el tema hídrico es un tema que tiene muchísimas miradas, la sociedad tiene una gran responsabilidad con esto, o sea, uso responsable de lo que son las ciudades. La producción, que emplea el 85% del recurso, también tiene algo que decir y tiene que trabajar en estas medidas de eficiencia. Y nosotros como Estado debemos
formar cabezas que comprendan esto y que entiendan que a veces la sábana es corta, ¿no? Que hay que como que, sobre todo, considerar el recurso, cuantificarlo y coordinar su uso. Y para vos esa sábana corta la tiene que gestionar el Estado. Yo creo que sí. ¿Y para vos, Alejandro? Hay mucho de esto. El Estado tiene que ser el árbitro de los recursos hídricos a nivel federal. Yo creo en las carreras profesionales, tanto en la parte pública como en la parte privada. Entonces me parece que tenemos una cantidad importante de organismos que tienen profesionales de carrera. Algunos han decidido trabajar del lado del Estado y me parece que tienen una función importante que cumplir. Y bueno, lo de la decisión final, yo creo que un usuario del agua no puede disponer lo que se le da la gana, tiene que estar dentro de un marco, y ese marco lo fija el Estado. Después los mecanismos de participación de todos los actores lo vemos, pero obviamente una forma de convivencia con el tema del agua tiene que ser con el Estado, con una responsabilidad. Sí. Y el tema de la manta corta, ¿por qué es así? Yo lo pensaba mientras hablaba Alejandro. Yo creo que el tema de las inversiones es central. Alguien tiene que pagar las inversiones. Y esas inversiones, normalmente, o la habitualidad argentina es que las financie el sector público. Hay obviamente algunos procesos o algunos ejemplos de participación público-privada que funcionaron, pero la verdad que la gran infraestructura para dotar agua en los lugares la provee el Estado. Entonces ahí tenemos un tema, que es que el agua es un recurso subvalorado. Entonces, cuando decimos, ¿quiénes tienen que pagar el agua para armonizar todo lo que hay en la Argentina? O sea, el 85% puesto en el 25% de la superficie y viceversa. ¿Quién tiene que hacer esas inversiones? ¿Quién armoniza todo eso? Por un lado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una llave que el Estado tiene mucho para decir y tiene mucho para coordinar. No imponer, sino coordinar. Y por otro lado, si nosotros miramos toda esta distribución, lo que vemos es que las posibilidades productivas de Argentina se ampliarían muchísimo, considerando esto. O sea, hay historias de trasvases, historias, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Córdoba para irrigar la zona norte de la provincia. O sea, hay una cantidad de inversiones que el Estado debe promover y financiar. O sea, estamos hablando de visiones de largo plazo, ¿no? Considerando que todos debemos vivir de esto. Y vuelvo un poco al tema del valor del agua y un poco a la coordinación o los espacios que faltan para trabajar, ¿no? ¿Qué es esto? Hay una ley de aguas que es del año 2002, que se reglamentó, que no se reglamentó, sino que se insinuó y quedó sin reglamentar. Hubo un pacto federal que luego habló de esto y puso estas cosas en valor, pero desde el año 2003 hasta la actualidad no hemos trabajado en profundizar esa reglamentación. Entonces, creo que también ahí hay un espacio para poder coordinar, sobre todo porque los recursos naturales, el agua es uno de esos, son de recurso primario de las provincias. Entonces, la necesidad de coordinar todo esto, vamos atando, ¿no? Un poco el concepto general, las inversiones, quién es el dueño de los recursos, cómo se utilizan, qué hace la producción con esto, qué hacen las ciudades con esto. O sea, hay mucho para conversar. Hablando de Cuyo, cada vez que sale el debate de la minería, aparece un argumento recurrente, sobre todo de los que abogan por el desarrollo de la minería, cuando se les cuestiona el empleo de agua en zona de estrés hídrico. Y el argumento de ellos es, bueno, pero el agro usa mucha más agua que nosotros. ¿Cuál sería el uso más racional en zona de estrés hídrico, donde está la posibilidad de desarrollar agro y minería? ¿Teresa? Bueno, a ver, es verdad, yo lo que... Alejandro, para después, porque él viene de otro lado. Sí, viene de otro lado. Yo lo que creo es que no son... por supuesto que lo primordial es asegurar el consumo humano, ¿no? El agua para el desarrollo de las ciudades, primera cosa. A partir de ahí empezamos, y el ambiente, ¿no? A partir de ahí empezamos como a evaluar cuáles son los usos productivos. Yo creo que en la mayoría de los casos que estamos viendo, de los análisis que estamos haciendo de planes maestros y todo lo demás, el agua que utiliza la minería es marginal respecto de cómo se plantea la matriz productiva de cada provincia. O sea, no es un número de magnitud de gran significancia. Sucede que hay veces donde inclusive, digamos, desde lo discursivo se podría decir que ahorrando agua o siendo eficientes en el uso de agua en las ciudades, podríamos permitir que la minería se desarrolle sin problema. Entonces también ahí lo que estamos haciendo es como un foco y un doble clic para trabajar en esto y para poder comunicar las cosas de la manera más correcta. Después, obviamente, hay participación ciudadana, hay intereses también, o sea, hay un montón de cosas que suceden que quizás
un poco dificultan la conversación llana, ¿no? Pero Pero estás trayendo un tercer jugador, estás diciendo que las ciudades administran peor el agua que el agro y la minería. no, yo lo que digo... Veo que no, de, no es- de atrás de cámara. no es que es exactamente así, no son todas las ciudades así, pero hay muchas las ciudades de la zona de estrés hídrico. Hay- Vamos foco. Hay Mendoza. muchas ciudades, bueno, todos tenemos algo para aprender, por supuesto que es un poco lo que decía Alejandro, y todos tenemos muchísimo para mejorar. Hay datos donde es impactante el número de consumo por habitante por día, por cada ciudad. Tengamos un manto así de piedad, Pues socialicemos los datos. lo que digo es que bueno, que hay algunas ciudades que manejan 800 litros por habitante, 1000 litros, cuando decimos, bueno, la verdad que con 200 estaríamos bien. Entonces, bueno, creo que, digamos... Perdón, me 1000 litros, arde la curiosidad, 1000 litros por habitante por día. Sí, tiene que ver con que los sistemas de distribución de agua de las ciudades son obsoletos, son viejos, han tenido muchos periodos de desinversión. O sea, no es achacable la responsabilidad de la administración actual, eso es lo que digo. Alejandro, agro, minería, ciudades, porque agregó un tercer jugador. Sí, se puso interesante. Se puso interesante. Mira, yo en principio lo que creo es que en general los habitantes de las zonas húmedas malgastamos el agua terriblemente. Se jugó Alejandro. Terriblemente. Hace falta ir, por ejemplo, no sé, vas a Israel, abrís la canilla 2 segundos y te dicen el agua no. ¿Por qué? Porque la pagan. Entonces, yo creo que usamos el agua a mansalva, es el ejemplo típico, no quiero hablar de los encargados de edificios, sería injusto, es simplemente un reflejo de un uso que hacemos. Yo creo que lo mismo, quisiera saber cuánta agua utilizamos para bañarnos y cuánto nos quedamos porque el agua es cómoda, quedarnos con la ducha en la espalda. O la hidrolavadora en la vereda. O la hidrolavadora, o lavo el auto. Yo creo que en principio usamos el agua bastante mal. Eso, para decirlo claramente, que yo creo que hay mucha agua por ahorrar ahí. Pero después, respecto de la minería, yo lo primero que quiero decir de la minería, más allá de cómo usan el agua, después lo puedo decir, es que me parece que es absolutamente injusto que ellos tengan una ley diferente a la que tenemos los demás argentinos. Yo creo que todos tendríamos que ser iguales ante la ley y que RIGI o RIGI, no sé cómo se pronuncia, ellos tienen condiciones que los demás habitantes no tenemos, ni hablar los productores agropecuarios. No puede ser que los productores agropecuarios le capturan parte del precio con derechos de exportación y una compañía que viene de afuera, que va a generar valor de exportación, lo que quieras, pero ¿por qué tiene que tener acceso al mercado de capitales y tener dólares que los demás no pueden comprar? ¿Por qué no tiene que pagar impuestos a las ganancias? ¿Por qué no tiene que pagar IVA? ¿Por qué estamos hablando de otro tipo de liquidez. Si volvemos al agua... Y si volvemos al agua, no, lo primero que digo es que tienen condiciones que son injustas para los demás, porque todo tiene un contexto. Entonces, lo primero para decir de la minería es que me parece muy injusto eso, porque resulta que un productor, como tenemos una cantidad enorme de productores chiquitos por todo el país, esos productores no valen nada en su decisión. Ahora, 5 señores que vienen y hacen minería, que generan mucho valor, tienen más derechos, y eso no puede ser. Me parece que la Constitución debería regir con las mismas condiciones para todos. En el caso de la minería, eso no ocurre. A mí me parece mal eso. Respecto de... ¿Pero estás hablando de las condiciones que ponen los RIGI o de una... No, las condiciones que ponen los RIGI para las inversiones mineras. Entonces, a uno le dan beneficios extras y a otros y a los productores agropecuarios le capturan Pero parte. ante la sanción de los regímenes, del régimen de grandes inversiones, ¿también se producía esta diferencia entre Yo hablo de lo que está ocurriendo ahora, de lo que ocurre. Ahora vos me preguntaste la minería y te pregunto ahora, porque ahora se habla del desarrollo, los desarrollos mineros y las exportaciones que pueden generar, y digo, bueno, fantástico, me parece buenísimo, pero como esto está vinculado con el tema del agua y me preguntás por el agua, digo, no, primero te hablo de lo otro, que es lo general. Y ahora te digo lo del agua. A mí me parece que una cosa importante de lo del agua, porque es cómo usa el agua cada uno, es también cuánto la contamina cada uno, ¿no? Entonces, en principio, las inversiones mineras están en sitios donde hay menos agua. Entonces, nosotros por ahí tenemos una producción importante, las 38 millones de hectáreas que se hacen granos en el país, que se hace agricultura en el país, están básicamente muy en zonas húmedas, con un plus que podría producir con unos milímetros adicionales de riego complementario. Después está, como recién mencionaban, el tema de estas obras de infraestructura en áreas que tienen por ahí, no es que son áreas necesariamente secas, son zonas que tienen régimen monzónico. El régimen monzónico, si se acuerdan, en el régimen donde tengo las lluvias en verano,
y después tengo sequía en invierno. Las zonas más pobres del mundo son estas zonas en general. Son zonas que tienen una estación muy húmeda que arrasa con todo y una estación muy seca que te deja sin alimentos. No es el caso nuestro, digamos, yo simplemente digo, sí tenemos en la zona del NOA por ahí lugares donde el recurso hídrico es abundante, pero es abundante en verano. Vos el río Bermejo te lleva 5 millones de litros por segundo en enero y en invierno lo cruzás sin mojarte los tobillos, caminando. Entonces, administrar eso, más los sedimentos que trae, que colmatan represas que no se pueden hacer, todo eso implica ahí, si no hay una infraestructura para manejar eso, inclusive es complicada la vida de las ciudades porque esas crecidas enormes a veces pueden generar, a veces no, generan daño, por ejemplo en Tartagal, que se llevó el puente, se llevó media ciudad, ¿no? Entonces, bueno, respecto de la minería, lo que digo, me gustaría más hacer foco sobre cómo devuelven el agua que consumen. Eso me parece importante, cómo devuelven el agua que consumen para que el agua que utilizan en un proceso vuelva sin contaminación. Eso me parece que es lo central ahí. Después, bueno, me parece, necesitan agua para producir, fenómeno, estudiemos cuánta agua tienen que tener, hagan su proceso y no digamos... A veces es como, la minería se la ve, sacan unas fotos que parece algo impresionante, como si fuera algo macabro. Yo digo, no es así, pero sí me interesa cómo me devuelven el agua que utilizan. Pero no son piletones, estoy pensando por ejemplo en el litio o la minería de cielo abierto, no son piletones que o sea, usan constantemente la misma agua. Mira, si bien mi especialidad no es el uso del agua en la minería, sí te digo que es importante cómo devuelven el agua. No quisiera ponerme en el proceso del litio porque no, un ejemplo. ¿No? Me dejas en lo agrícola, me voy a sentir más cómodo, pero sí me interesa el tema de la contaminación. Hablando de lo agrícola, la vez pasada vino Pedro Viñó y habló de un proyecto, o sea, de que se podría desarrollar el agro en la Patagonia Norte aprovechando o sea, los dos ríos que lo atraviesan, con un sistema de canales, que era algo que ya había planteado Chipoletti. ¿Es viable transformar la Patagonia Norte en un polo agrícola? Bueno, transformar no, agrandarla en todo caso, porque el río Negro tiene 1 millón de litros por segundo de agua fascinantemente dulce. Es un sueño hecho realidad ver el río Negro. Después tenés el río Colorado, que tiene 130 metros cúbicos por segundo, o sea, casi la 10ª parte, pero con agua con más salinidad. En un momento, de hecho, hubo un proyecto de trasvase, que es lo que recién mencionabas, para pasar parte del agua del río Negro, el río Negro se forma por el Neuquén y el Limay, ¿no es cierto? Entonces, tiene agua de muy buena calidad. Nosotros cuando hablamos de los ríos, por ahí uno dice, bueno, ¿qué régimen tiene? ¿Tiene un régimen pluvial, un régimen nival o un régimen pluvio-nival? Y eso ayuda a construir las curvas y saber cuál es la oferta que tiene el río en el año y cruzarla con tu demanda para agricultura y para lo demás. Y bueno, se hablaba de hacer un trasvase para, de alguna manera, ponerle más agua al Colorado y con agua con menos salinidad. Ahora, hay una superficie importante bajo río. Perdón, el trasvase que es un canal. El trasvase es un canal, el trasvase que implica, en realidad se habla de trasvase de cuencas. Una cuenca es un área que tiene en común un punto de drenaje. Esto sería toda una cuenca si yo tengo una rejilla acá y todos tiramos agua y sale todo por este lugar. Si tuviéramos 2 rejillas y una parte sale para acá y otra parte sale para allá, tendríamos 2 cuencas. Entonces la cuenca, vos tenés la cuenca del río Negro, la cuenca del río Colorado, entonces una junta agua de una cuenca y la larga con sus características. Entonces, bueno, esto del trasvase de cuencas que se utiliza mucho en España, yo hace 2 meses estuve en Perú, donde está el proyecto Olmos, que hace un trasvase de cuencas fenomenal, que es agua que tiene que ir a la vertiente atlántica, y ellos lo pasan a la vertiente pacífica. Construyeron una gran represa, la represa Limón, hacen un canal espectacular con un ducto que va por el medio de la cordillera, o sea, es un canal que es un ducto, pero es canal porque no tiene toda la sección cubierta de agua, después sigue por superficie, después se distribuye a los productores y hay 40.000 hectáreas bajo riego. Y esas 40.000 hectáreas bajo riego generan decenas de miles de puestos de trabajo. Entonces, esto sirve, por eso cuando uno habla de desarrollar el riego, no es el riego y favorecer a un agricultor, es generar que en lugar de tener un flujo, cuando el campo no progresa, cuando no tenés conectividad, no tenés escuelas y demás, tenés un flujo demográfico que nos mete a todos en las ciudades, y el desarrollo agrícola en áreas bajo riego lo que permite es que la gente, cada uno vaya a vivir a donde quiera, independientemente de que decir yo quiero vivir acá, pero no tengo internet, no tengo camino, no tengo escuela, no tengo nada y yo me tengo que ir. Y nos terminamos todos agolpando en un lugar innecesariamente. Hay mucha gente que migra porque le sacaste las condiciones que naturalmente debería tener como tenemos otros.
y que no las tienen. Y como no las tienen, vienen las grandes ciudades. Y eso genera un desarrollo demográfico absolutamente ¿Pero te parece que anómalo. esto se podría compensar solamente con más recursos hídricos en Patagonia Norte, por ejemplo? ¿No hay otros factores que han generado el desequilibrio demográfico? Bueno, por supuesto que sí, pero yo te hablo desde el punto de vista, vos me decís, si ponemos más áreas bajo riego, ¿qué genero? Más galpones de empaque, genero más ingenieros electromecánicos que me arreglan el empaque, ingenieros sanitaristas que van a estar ocupándose del tema de la gente, seguridad e higiene, necesito técnicos de frío, bueno, esos van con la familia, los chicos estudian, o sea, hay un desarrollo, hay muchos lugares donde uno de pronto ve ciudades crecer. ¿Y por qué? Porque la fruticultura hizo pie ahí, tenés muchas actividades vinculadas. Entonces, nada cambia de hoy para mañana salvo para peor. Si es para mejor, vos haces un plan y las cosas van cambiando en un sentido diferente. Lo que importa es la tendencia. Entonces, una de las cosas que lo perjudica al campo es que no es considerado con ninguna... Se lo considera como que tiene una renta que parecería que no fuera propia, que fuera de terceros, lo cual es loquísimo. Es como si yo tuviera un kiosco en la esquina y viniera alguien a decirme a cuánto tengo que vender los caramelos. Yo le digo, yo los vendo al precio que se me da la gana. Me dice, bueno, usted lo vende al precio que se le da la gana, pero yo le saco el 30% del precio, no de la ganancia, porque sí. A mí me llama la atención que a la gente no lo altere, decir, ¿cómo puede ser que a un productor de la República Argentina le sacan parte del precio porque sí, para asignárselo a otro? Y eso, por supuesto, que trae consecuencias graves, no para ese productor, para la sociedad en su conjunto. Le genera un daño a la sociedad. Lo que aparentemente genera un beneficio para todos, genera un daño, los resultados están a la vista. Pero volviendo a la pregunta, o sea, ¿es factible y hasta que, o sea, sería difícil cuantificarlo, proyectarlo, pero cuánto se podría hacer en Patagonia Norte con un sistema de riego más amplio? Bueno, el PROSAP hizo en el año 2015, ¿no es cierto? Sí, 2014. 2014 Sí. Es una proyección de aumento de superficie de riego en la República Argentina de 6 millones de hectáreas. Hoy se riegan 2,5 millones aproximadamente. Hay el último dato concreto, es del censo 2018, pero la gente no terminó de decir cuántas hectáreas bajo riego hay porque quedó el número, mucho más chico el número de lo que todos suponemos. Pero bueno, de los 2,5 millones de hectáreas es como que Argentina podría agregar 6 más y yo creo... conociendo algunas zonas del interior que no están en ese proyecto, que en realidad el valor es mucho mayor. Yo no tengo ninguna duda que en la Argentina se pueden regar 10 millones de hectáreas, más de lo que hay. Hoy se riegan 2,5. ¿Compartís ese número, Teresa? Sí, yo no tenía esa expectativa tan alta, habíamos hablado siempre de 6 millones. El estudio que menciona el ingeniero es un estudio de referencia que se hizo en el PROSAP con acompañamiento de la FAO y del Banco Mundial y el dato fue ese. Hoy hay un estudio que actualiza un poco estos números, todavía no es del todo, digamos, no ha recorrido todavía la información pública. Estamos un poco mirando esos números como para poder verificar lo que se dice, pero sí, es cierto, o sea, la zona patagónica, por la calidad y cantidad de agua, es una de las zonas que más potencial de expansión de riego tiene. Hernán. Coincidimos. Voy a ir a un tema un poco más general ahora. Y tiene que ver con esta idea de que el agua es el recurso del futuro, se va a acabar el agua está en riesgo. ¿Es así? ¿Cómo lo ven? Y es una pregunta muy, muy compleja como para poder darte una respuesta unívoca, ¿no? Yo lo que creo es esto, miremos un poco las tendencias. Las tendencias son que digamos, ¿está subestimada en la agenda productiva, en la agenda de desarrollo? Sí, yo creo que sí, porque digamos, partamos de la eficiencia en el uso del agua, ¿no? O sea, creo que algunos productores, aquellos que riegan con, digamos, electrodependientes o que riegan con riego tecnificado, lo tienen un poco más claro, cuál es el uso que hacen por cada milímetro, cuál es la productividad que tiene cada milímetro de agua. En otros casos, donde esto no es tan, digamos, donde el agua no está tan relacionada con la energía, es donde se está viendo, ¿sí? cuáles son las tendencias, ¿no? O sea, cuáles son las proyecciones de cambio climático afectando la oferta. Y lo que sucede es que en esos casos tampoco tenemos unas medidas de eficiencia, no estamos mirando específicamente qué tan buenos somos utilizando el agua, y creo que es una deuda, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos mucho para hacer en ese sentido, o sea, el sector productivo, el sector, como dijimos hace un ratito, de las ciudades, y sobre todo ver qué es lo que está pasando con las tendencias. Hay un tema de elevación de temperaturas, él como profesor puede abonar mucho más esto, y aparte de regímenes que se van disminuyendo y necesidades crecientes de uso de agua. Entonces, el balance se va achicando, ¿no?
Es una tendencia. Los escenarios tendenciales a 2030, 2050, los que hemos preparado, los que han preparado equipos consultores para nosotros en algunas provincias a pedido, evidencian esto que estoy diciendo. Ok, y si pensamos en obras de infraestructura, ¿cuáles serían las más urgentes para ustedes? Y bueno, es un poco, también vuelve a ser un poco, digamos, difícil darte una única respuesta. Hay muchísima agua que se pierde por canales secundarios no revestidos, o sea, hay mucha distribución primaria, dique, canal primario, canal secundario no tanto, en lo que tiene que ver con lo que son los riegos colectivos. También hay falta de infraestructura de drenaje, que es una de las cosas que mencionaba, que saca hectáreas de la producción. También hay algunas medidas de infraestructura que podrían solucionar temas concretos. Por ejemplo, el riego a la demanda, que es algo que se está haciendo en Mendoza, en la quinta y la sexta zona de riego. Es un riego que lo que hace es acordar turnos de riego en función de armar pequeñas obras de infraestructura, reservorios que luego distribuyen, o sea, acumulan los turnos de riego y luego lo que hacen es distribuirlo de manera inteligente sobre una superficie que está que es de varios productores. Ese riego a la demanda, riego acordado, es un modelo que Mendoza está probando hace unos años y que funciona, digamos. Entonces, esa también es una infraestructura que se necesita. O sea que lo que vos estás diciendo es que son pública, como pequeñas obras para que se pierda menos agua antes que una gran obra. Yo creo que no existen las soluciones grandes, o sea, lo que hablamos de los acueductos de Córdoba son soluciones muy importantes. Si hablamos de provincias como San Luis, que tienen una distribución de agua que tiene que ver con un dique, canales principales, canales secundarios, o sea, creo que cada provincia tiene su propia realidad y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Un poco armonizando los usos, armonizando cuáles son las inversiones. Yo creo que la planificación hídrica es hoy, no es mañana, no tenemos tiempo para hacer otro replanteo sobre el tema de agua. Alejandro. Creo que pasa por ahí. Bueno, recién cuando habla, hay una cosa importante, hay un librito que se llama Cambio Climático, muy chiquitito, muy lindo, de UDEVA, de Vicente Barros. El profesor Vicente Barros era profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y claro, decía una cosa respecto del cambio que es importante tener en cuenta porque acá hablábamos del recurso. La palabra recurso en sí mismo da idea de una finitud, es una cantidad, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que es el tema de la distribución y lo que hablábamos recién de la infraestructura. El trabajo del doctor Vicente Barros habla que en los 100 años del siglo pasado, en cómo se redistribuyó la lluvia en el mundo. Y hubo lugares como la Pampa Húmeda, donde pasó a llover 23% más de lo que llovía antes. Cuando uno habla de San Luis, hace 40 años, en San Luis casi que no había agricultura. Entonces, al llover más, se nos corrieron las isoyetas. La aparición Si querés aclarar que es un isoyeta. Las isoyetas son líneas que unen puntos de igual cantidad de lluvia anual. Entonces, si querés, tenemos todas las curvitas así, decís, bueno, es de 1200, es de 1000, es de 500, y se te van yendo, y hacia el oeste cada vez son más chiquititas, o sea, cada vez yo tengo menos milímetros por año. O sea, con más lluvia se corrieron, o sea, subieron en una palabra, claro, en la pradera pampeana y hasta San Luis y La Pampa llueve el 23% más que 100 años atrás. Así como, por ejemplo, en Chile llueve en el norte de Chile el 50% menos. O sea, no es que el agua que fue a un lugar, se desplazaron las lluvias de un sitio al otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de esa infraestructura, y recién hablaban de los canales, yo digo, los canales tendríamos que pensarlo así. Los canales son al movimiento del agua y obviamente del riego y de la alimentación y de la bebida para la gente y para los animales, lo que son las rutas para el transporte de camiones y lo que son las vías férreas para el transporte para los trenes. Entonces, es una infraestructura que cuando uno dice el agua, en realidad, dicho que no llueve más en esa zona, después digo lo siguiente, el agua no se pierde. Pero claro, el agua no se pierde si yo lo considero como es un recurso y es una cantidad, pero la cuestión es dónde está. Entonces, yo construyo un canal no revestido y el agua se me infiltra, se me va al acuífero, toda la obra que hice para llegar a destino con el agua, llego con menos agua. Hay cuando uno vuelve de Chuel, cruza un canal que está en San Antonio Este, que llega hasta San Antonio Este y que es un canal perfectamente mantenido, hermoso. Vos lo mirás, pero es no revestido. Pierde el 66% del agua en su recorrido. Los canales pierden agua por evaporación o por infiltración. Por infiltración no deberían perder porque tendríamos que revestirlos. ¿Por qué no se canales no revestidos? ¿Por qué se construye un canal no revestido? ¿Y por qué hay calle de tierra en el conurbano? Porque directamente no se hizo, pero
Porque no se hizo. Este canal no es una obra, es un canal natural. No, es un canal hecho, pero se hizo de tierra. Como yo te digo, más plata para se hizo mal. No, se hizo incompleto, digamos. Es como que el revestido de los canales. Vos primero haces un canal y lo haces un canal de tierra. ¿Y por qué? No tengo presupuesto para hacerlo de hormigón, no tengo presupuesto para revestirlo de algún modo. Entonces parte del agua que circula y bueno, se infiltra. Eso va teóricamente a la freática, pero no era el objetivo fundamental. Yo lo tomé de un sitio y quiero que llegue a un destino. Entonces, perder no se pierde, pero no me llega al destino, que era lo que yo quería. Entonces hay que revestir los canales y por eso digo, los canales... O sea que más que grandes obras de infraestructura hay que hacer que se pierda menos agua, por lo que están diciendo... Son grandes, es que lo que pasa es que son kilómetros y kilómetros de canales. Sobre todo con el ejemplo de Perú, que Alejandro es más proclive a las grandes obras de infraestructura, mientras que Teresa... Yo creo que hay mucho para hacer, ¿no? O sea, las grandes obras de infraestructura son obras como de digamos, canales de bases 5 metros, 6 metros de hormigón, o sea, estamos hablando de inversiones enormes. Entonces, yo creo que sí, lo que también hay que pensar es si el canal tiene que tener esas dimensiones o no, porque nosotros estamos tirando, como se dijo en esta misma mesa, el 50% del agua que se recibe. Entonces, si realmente los productores fueran un poquito más eficientes y hubiera trabajo alrededor de todo esto para poder hacer que del 50% que ya está establecido que se pierde, se perdiera un 20 o un 30, las dimensiones de los canales deberían ser menores, y con lo cual la inversión también es menor. Entonces también hay como, por eso es que digo, hay un gran esfuerzo de coordinación en todo esto. No podemos verlas a un solo lado. Por eso vuelvo al tema de la manta corta. Exactamente. Uno ajusta por un lado, desajusta por otro. Entonces yo creo que las inversiones en obras hídricas son necesarias. Hubo una década de mucha inversión y después hubo décadas de desinversión. ¿Cuál fue la década de mucha inversión? Y nosotros empezamos a trabajar en su momento con financiamiento externo, Argentina como país, en el 2002, 2003, se mantuvo hasta la salida de la crisis. Sí, a la salida de la crisis se mantuvo. Había mucho préstamo externo, digamos, que se había consolidado en ese momento para poder hacer inversiones en obras hídricas y realmente se hizo. Entonces, desde 2002, 2003 hasta 2015, por ahí fue como un periodo de mucha generación de obras necesarias, ¿no? Alejandro, ¿los productores deberían mejorar su eficiencia y fue tan eficiente el Estado entre 2003 y 2013 en la gestión del agua? Pero que los productores tienen que mejorar su eficiencia no hay ninguna duda, ¿no? Eso está claro. Eso de mejorar la eficiencia va de la mano. En el mundo se riegan 345 millones de hectáreas, que es de las 1.280 millones de hectáreas que se cultivan. Usaste Viste que yo te dije que algo iba a mirar. Iba a servir al final. Entonces, ahora, que es el 27% del área agrícola, es la que se riega en el mundo. Pero claro, básicamente está muy utilizado por India y por China con el riego del arroz. Entonces ellos tienen 60, 70 millones de hectáreas cada uno, son los grandes jugadores, y es donde más te está creciendo el riego y la tecnología de riego, porque pasar esos productores a riego por goteo, riego por pivote, riego por aspersión, es un mundo enorme. Entonces, yo digo, ahí hay mucho por hacer. Respecto de los periodos y de las obras de infraestructura, bueno, en ese periodo hubo financiamiento externo para estos proyectos, pero hubo otros periodos muy virtuosos en la Argentina cuando se desarrolló, por ejemplo, cuando se desarrolló el Valle del Río Negro. Sí. Entonces, está bien, se hicieron algunas obras en ese periodo, no lo pondría así como un periodo prístino, digamos. Estamos hablando de historia argentina reciente. Sí. Y lo que pasa es que vuelvo a los periodos de tiempo. Cuando uno analiza de ayer a hoy, por ahí los cambios que describís pueden parecer contundentes. ¿Cuál fue el mejor momento de la historia argentina en la el gestión mejor, digamos, si tengo que hablar, uno tiene que hablar de obras de la época del ingeniero Chipoletti, cuando desarrollaron el Valle del Río Negro, Mendoza, y fue una cosa, o sea, seguimos viviendo de eso. Después de eso no volvió a haber... No es que después de eso no hubo, digamos. A ese nivel. Viste, con todos los procesos hay alguien que cuando hace la primera parte, después vos por inercia seguís, pero vos necesitas un tipo de muchas capacidades, un periodo del país donde se puedan hacer inversiones, donde se pueda hacer infraestructura, y después lo seguís mejorando, pero primero necesitas un grupo de gente con mucha capacidad que diga el proyecto es este. Y hay zonas del país inclusive que hay proyectos hechos que se hicieron fuera de ese periodo mencionado y que tienen mucho potencial. Me acuerdo, por ejemplo, de la zona de Sarmiento en Chubut, que es una zona donde está el río Múster y hay una obra de riego importante que se hizo en el año 85, la inauguró con un canal que no está revestido, pero enorme, que le inauguró el ministro
terraño durante el gobierno de Alfonsín, así que si ponemos una fecha, nadie suponga ninguna cosa atrás de esto. Pero bueno, es una obra magistral de río, que inclusive hay un acueducto que lleva agua para Comodoro Rivadavia, que no tiene agua para sí mismo, entonces toma agua del río Múster y a través de 130 kilómetros llega el agua para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hablando de grandes obras, quizás lo saco un poco de sus temas de su experticia, pero no sé si estuvieron siguiendo el proyecto de saneamiento del Riachuelo. Más o menos, porque la no noticia de este año fue que se dio por terminado exitosamente ese proyecto. No tuvo casi ningún tipo de reverberación mediática, nadie lo siguió. Y me interesaba ver, desde el punto de vista de la administración de recursos hídricos, si el proyecto llegó a las metas que se había propuesto inicialmente, si se puede considerar un éxito el saneamiento del Riachuelo. No sé si tienen algo que... No, la verdad que no lo sé. He visto solamente, digamos, por curiosidad, digamos, técnica, cómo evolucionó. He visto la evolución de las obras, incluso hemos ido a verlo, digamos, porque reviste algunas consideraciones muy especiales, que son todas las obras se hicieron en espacio de ciudades, o sea, o de barrios, digamos, populares o de término de ciudades, con lo cual implicaba mucha coordinación también para poder realizarse. Entonces lo fuimos a ver desde el punto de vista de cómo se ejecutaba en esa condición o cómo se planificaba, exactamente, cómo se planificaba y ejecutaba una obra en esa condición. Pero no tengo el fino de cómo resultó en términos generales. Y Alejandro, que sos más amigo de las grandes obras. Mira, a mí me parece que lo que hicieron ahí es maravilloso. Me parece que se dio un paso muy importante, se hicieron muchísimas mejoras. Pero por supuesto, si alguien me dice yo doy por cerrado el tema, digo, no, esto es continuo. ¿Cómo decir doy por cerrado? Es como que vos te vas fijando distintos umbrales. Primero tengo que sacar los barcos hundidos, después tengo que construir un río subterráneo tributario al costado del que estaba, tengo que tratar las aguas. ¿Cómo es eso de un río? Claro, porque vos tenés que, es medio complejo el tema, pero vos por ahí vas, vos tenés el río a cielo abierto y por ahí tenés un tributario que va por el costado, un río que va por el costado, que es un canal, un ducto que va llevando el agua y que tiene algún tratamiento. Y después tenés que ver qué es lo que aporta cada uno. Por dar un ejemplo, uno si se fija va a Lugones, la avenida Lugones, acá cerca, y se fija a la altura del Club Cuba, ve la salida, y esto sigue, si vas hasta San Isidro y ves todos los arroyos que van saliendo y ves el agua que sale, uno dice, pues esta agua tendría que ser toda tratada, y anda a verla cómo está. Entonces, ¿qué quiero decir? Vos haces una obra que hiciste un ducto, tiene que tener un tratamiento, todo el mundo tenemos teóricamente, en la mayoría de los lugares debería haber cloacas, cosa que no es así. Entonces, vos pensás que la obra está concluida y vos simplemente lo que pasás es a otro umbral. ¿Qué quiero decir? Lo que hizo Acumor hizo unas cosas buenísimas. Uno dice, ¿podés ir a navegar por el Riachuelo? Y algunos dicen, sí, pero solamente los últimos metros. Bueno, voy a navegar y voy a dar la vuelta en el barquito en los últimos metros. Algo es algo. O sea, si alguien dice que esto no es suficiente, bueno, andate aguas arriba 2 kilómetros más y seguí con el proceso adelante. Y así seguí adelante y seguí adelante. El tema de la calidad de agua, mira, me acuerdo haber estado en un congreso en Alemania y bueno, y un profesor holandés planteaba sobre las obras de infraestructura, grandes obras de infraestructura. ¿Y qué hicieron? Hicieron una encuesta entre los habitantes para preguntarles si estaban dispuestos a pagar obras de infraestructura que en lugar de inundarse cada 50 años, se inundaran cada 150 años. Y eso tenía un costo para ellos. Y la gente votó por los 150 años. Obviamente le aumentaron los impuestos y las obras están en ejecución. Con esto lo que quiero decir, al principio se plantearon 50 años. Una vez que tengan los 50 años, la gente se aspira a otra, todos aspiramos todos los días a otra cosa. Entonces vos decís, bueno, ¿estarías dispuesto? Bueno, las obras son estas, el periodo de ejecución es tal, y yo quiero que mis nietos no se inunden dentro de 50 años. Bueno, un argentino votando algo a 150 años, bueno, sí. No la veo. Yo me tengo fe. ¿Sí? Yo me tengo fe. Lo que pasa que me parece que habría que... Por eso tu pregunta inicial fue respecto de quién tenía que manejar si el Estado. Si es un Estado profesional, con profesionales de carrera, que hacen toda su carrera en el Estado, que tienen cargos por concurso, que tienen una formación académica, y se tiene que tratar un tema, y vos decís, ¿quién tiene que opinar? Y bueno, que opinen ellos. Después estamos todos los actores, pero necesito al experto. No es que salís vos presidente y me ponés a mí porque soy amigo y me ponés en energía atómica. No tengo ni idea. Sé un poquito de agua, que es lo que hice 40 años, un poquito nada más. Muchas de las preguntas que vos haces te tendría que responder, no es mi área, no es mi área, no es
es mi área, pero arruinaríamos el reportaje. Entonces opino, pero Me pasa lo mismo. así funciona. ¿Hay países que son potencia en agua? Sí, bueno, recién mencionaba el caso de Países Bajos, o sea, sí, yo creo que sí, hay países de los que tenemos mucho para aprender, hablando de Países Bajos, hablando de Israel, o sea, ya sea por exceso o por déficit, el agua se ordenó, digamos, se convalidó con toda la sociedad cuáles eran las inversiones necesarias y cuál era el camino a seguir, y creo que sí, que esos son un poco nuestro faro en algunos temas, ¿no? Nosotros también estamos mirando mucho, por ser un país federal, lo que es la administración del agua de Brasil, o sea, estamos viendo cómo trata las inversiones, lo que es en lo que se refiere a las provincias. O sea, Brasil está delante nuestro. Brasil tiene una agencia nacional del agua que tiene la particularidad de administrar algunos temas que son centrales, como por ejemplo lo que son los cursos de agua o los acuíferos que involucran a más de un estado, o sea, todo lo que tiene que ver con los ríos federales o los acuíferos federales, y el resto está en un escalón un poco inferior que está relacionado con el área de incumbencia de cada provincia en particular. O sea, ahí hay una diferencia de nivel, de gestión y de decisiones y de información que es interesante. Lo estamos mirando, creo que hay muchos países que tienen mucho para mostrar y nosotros estamos como mirando y trayendo los ejemplos que más cuadran con lo que es Argentina, ¿no? Una pregunta que, como recién dijo Alejandro, lo saca de su experticia, pero como también la asumió Alejandro, el show de seguir. Está bien para abrir un poco la conversación. Es respecto al potencial hidroeléctrico. ¿Están desaprovechados los ríos argentinos? ¿Se podría ampliar el empleo de represas hidroeléctricas? ¿Tendría un impacto ambiental que desequilibraría el balance de beneficio? Vos viste que las obras de infraestructura para producir energía hidroeléctrica, ahora no recuerdo justo el porcentaje que es hidroeléctrico en Argentina, como que últimamente desde el punto de vista ambiental no están bien vistas por el tema de que vos alterás el curso de un río y bueno, y afectás el ambiente de manera importante. Entonces a mí me parece, ¿no?, que esas grandes obras de infraestructura para producir energía de ese modo, que en algún momento eran como imprescindibles, hoy me parece que son una partecita de un tablero mucho más amplio. Y me parece que ese tablero mucho más amplio, cuando digo que estas obras de infraestructura van a necesitar tanta inversión para realizarse, como se realizan en Argentina. Porque en España, por ejemplo, curso de agua que hay, tiene una pequeña obra de acumulación de agua y una pequeña presa. O sea, en España está lleno de pequeñas presas, todas tienen una pequeña. Y nosotros tenemos Yacyretá, ponele, un monstruo, tenemos el Chocón, tenemos obras así. Son más, en las condiciones actuales, son más convenientes las represas pequeñas. No, yo no digo que sean más convenientes, yo digo que hay modelos donde se hacen otras obras pequeñas, pero también es cierto que ahí te interesa mucho, mencioné hace un rato el tema de los sedimentos. Por ejemplo, los sedimentos colmatan. Vos haces una presa, aumentás la sección en el área que estás captando, eso baja la velocidad, como baja la velocidad los sedimentos que quedan se depositan. Al decantarse esos sedimentos, ¿qué es lo que pasa en el delta? Llega el río Paraná y el río Uruguay, se abre el delta, aumenta mucho la sección, baja la velocidad del agua y por la ley de Stock todas las partículas se depositan. Y así formamos el maravilloso delta que poco respetamos, siendo cada uno lo que se le da la gana en el delta, que es una fuente de riqueza enorme, pero bueno, ahí queda. Entonces en algunos lugares no podés hacer presas por los sedimentos porque te lo colmatan rápidamente, entonces en pocos años tu presa se colmata y no se pueden hacer. Y por otro lado también necesitas una pendiente para hacerlo. Entonces las condiciones en España, y acá tenemos algunos ríos muy grandes en las que algunos pioneros hicieron unas obras maravillosas, pero yo no veo que vaya a desarrollarse el hidroeléctrico de manera importante en el país. Creo que más va a ir por otro lado. No lo ves por el impacto ambiental, no por la macroeconomía. ¿No te parece más allá, yo te digo, porque, digamos, cuando en el año 70 se hicieron todas esas obras en las que se llamaba, creo que la Revolución Argentina, esos gobiernos que estaban por esa época, que hacían obras de infraestructura por todo el país, hicieron muchas presas de ese tipo. Pero en ese momento no existía el uso masivo de la energía solar, de la energía eólica. Había un montón de fuentes de energía que en ese momento no se estaban explotando, no se estaban desarrollando. Entonces hoy hay un menú mucho más grande en el que vos te planteás otras fuentes de energía que inclusive tienen posibilidad de estar en otros sitios. Con lo cual no es que tenés que venir de la Patagonia con una red que llega hasta no sé dónde solamente de ida. Es como que ya tengo esa obra hidroeléctrica y ahora digo, bueno, ahora quiero una solar en el norte del país para que vaya de ida y vuelta y que el sistema interconectado me funcione de otra manera. ¿Teresa?
Sí, yo pienso lo mismo. O sea, tendría que ver, o sea, me estabas trayendo a la memoria algunas de las cosas que vimos. En algunos canales de Mendoza, en la sexta zona, por ejemplo, hay varios aprovechamientos hidroeléctricos que son interesantes. El hidro lo que tiene es digamos, la posibilidad de la continuidad, lo cual lo que hace es, digamos, acercar los baches entre la generación eólica, la generación solar y, digamos, la energía constante que provee el recurso hídrico es como una llave muy importante. Entonces, a mí me parece que... No me dejen afuera nuclear, por favor. No, bueno, no dejo que afuera. Ahí hay mucho que conversar de ese sentido, pero no soy la especialista, así que no lo vamos a hablar hoy. No. Pero digo, creo que hay muchísimos lugares donde la matriz productiva podría cambiarse de manera sustantiva si pudiéramos hacer pequeños aprovechamientos hidroeléctricos que permitan energía. Sí, más parecidos a eso, ¿no? Más que las grandes mega obras, creo que estos aprovechamientos hidráulicos en canales de riego, revestidos, aprovechando saltos, aprovechando alguna condición específica del relieve, podría generar condiciones. Me gusta el contrapunto entre Alejandro, el amigo de las grandes obras, y Teresa, que siempre va al mantenimiento, no, lo pequeño. Yo no soy enemiga de las grandes obras. Yo creo que las grandes obras hay que hacerlas, es una deuda argentina, pero creo que hay un montón de cosas para hacer que son inversiones un poco de escala un poco más asequible, ¿no? Y también, volviendo al tema de la colmatación que mencionaba, el tema de los diques, yo creo que un capítulo enorme en todo esto del mundo hídrico es la operación y el mantenimiento de todas las obras que se hagan. Las actuales, las futuras, las que están por venir, todas, porque creo que ahí hay un núcleo enorme de gestión, porque, digamos, estamos haciendo inversiones con recursos finitos para la posteridad, para que todo el mundo las use, y creo que hay un compromiso que debemos asumir desde las administraciones, la que fuera, junto, digamos, los regantes, con la administración, con los gobiernos, para poder armar mecanismos virtuosos, ¿no?, de operación y mantenimiento de los sistemas. Yo creo que hay grandes obras de infraestructura, que son un poco las que mencionaba en la conversación, que están sin ser utilizadas al 100%, justamente por esto, ¿no?, porque no se ha hecho el suficiente mantenimiento. ¿Qué pregunta por el acuífero? Yo quería preguntar sobre el tema de la escasez del agua y sobre esta idea que a veces que está bastante difundida de que, bueno, vamos hacia un mundo con cada vez menos agua, que va a ser un recurso escaso y cada vez más valorado. ¿Qué piensan de eso? Pues es que hay un artículo muy interesante escrito sobre un autor que se llama Falkenmark, que se llama Water Stress, Fact or Fiction. Sí, uno dice, fact or fiction. Claro, ¿viste? Y yo digo lo siguiente, no nos vamos a quedar con menos agua. El agua que tenemos, la tenemos. En todo caso, habrá que ver cómo lo usamos. También no puedo dejar de... hace un año y medio fui a Marruecos a ver un proyecto que es en una zona que se llama Agadir, queda sobre el océano, y que hablan de, digamos, tienen mecanismos que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocíamos hace 20 años. El agua la desalinizan. Uno dice, sí, pero desalinizar el agua es un proceso de ósmosis inversa que requiere una energía y un costo enorme. La energía solar. Uno dice, ¿qué hacen con las sales? Bueno, la emplean para... la ponen en algunos caminos, la usan para hacer los caminos. Yo digo, ¿cómo qué debe pasar con los autos que caminan por ahí? Claro. Pero lo usan para eso. Cultivan algunas especies en algunos lugares que toleran otro grado de salinidad, pero en definitiva, es un proyecto muy virtuoso que se cansa de exportar alimentos a Europa, entrando a través de España, y no hay agua dulce en ese lugar, no hay agua dulce. O sea que no hay que, digamos, subestimar el desarrollo tecnológico. Cuando la gente se mataba porque pensaba que se venía el fin del mundo, yo pienso que hay hombres lo suficientemente virtuosos como para tener soluciones para que podamos vivir todos bien alimentados, y después tiene que haber hombres virtuosos para que nos permitan a todos vivir en paz. Nos están faltando algunos para arreglar algunos problemas graves que ocurren en el mundo. Ok. Dentro de este contexto que vos estás diciendo que bueno, que la tecnología siempre va un poco evolucionando y no describirías tanto las hipótesis más catastrofistas, ¿no? Al principio hablaron del acuífero guaraní y hay otro gran acuífero, por lo menos que se discute mucho y que se menciona mucho, que es el de la Antártida. ¿Qué importancia tiene la Antártida en relación a la cuestión del agua para ustedes? Yo no conozco el tema de la Antártida en cuanto a la magnitud del agua. No lo conozco como para ponerme a hablar de eso y emitir juicios. Sí. Lo he leído, pero no tengo el conocimiento para eso. Me pasa lo mismo. O sea que ustedes no adscriben a esta idea de que bueno, de que el agua va a escasear y entonces el agua está en la Antártida y por eso la Antártida tiene una importancia a mediano plazo, geopolítica, a corto plazo capaz también.
Que la Antártida tiene una importancia geopolítica enorme, no tengo ninguna No hay duda. ninguna Que duda. tenemos que tener la base Marambio, que tenemos que ir más seguido, que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, no tengo ninguna duda. Pero cuantificar el recurso agua en la Antártida y meterlo en este contexto de la conversación que estamos teniendo, no tengo los números como para hablar ni la evolución de lo que sería esa fuente de agua antártica, cómo emplearla, dónde, es una cosa un ¿Y el poquito... desarrollo de la minería en la Antártida? Bueno, yo tuviera que decir en este momento, preferiría que no lo hicieran. Claro, ahora, ¿no? ya tenés... Sí. Sí. Y si me dijeran que me dedicaba a hacer minería en la Antártida, yo preferiría que no. Así de corazón te digo que no. Por ahí alguien me está haciendo demasiado sensiblero, pero si vos me preguntás por sí o por no, preferiría que no. La había dejado para decir por Pienso, no. pienso un poco lo mismo, me da como un poco de... Una pregunta que es para los dos, pero recién hablaste y pasó, ¿no? Como una mosca de el desaprovechamiento del delta del Paraná. Que como que es una zona que no aprovechamos y que maltratamos. ¿Querés desarrollar un poquito? Me quedó la duda. Bueno, yo creo que yo cuando paso por el Delta, cuando lo veo digo, no puede ser que seamos tan irracionales con el tratamiento del Delta. Cualquiera va, hace lo que se le da la gana en el Delta y para mí tendría que ser como una zona... Una reserva. Claro, nadie debería tocarla y dejarlo ahí. Además me parece de una riqueza tal. Hablo, por ejemplo, que si vienen algunos profesores de afuera y decimos, bueno, vamos en el tren de la costa a pasear por el Delta. Llegan ahí y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Cómo tienen semejante cosa tan linda, de tanto valor? Entonces, me parece que tendría que estar un poco ordenado qué podemos hacer. Te referís al valor ambiental. Yo pensé que te referís a algún tipo A de valor de todo, agrícola. a valor de, no, a valor de todo tipo, no, yo digo a valor de todo tipo, pero no que cada uno haga lo que quiera. Me parece que es una cosa lo suficientemente rica y que va creciendo, y finalmente lo va a tener frente a Puerto Madero. Pero desordenadamente me parece que no le estamos dando el valor que tiene. Yo creo que tiene mucho más valor y bueno, me parece que tendríamos que estudiar un poco qué hacer con eso, no que cada uno haga lo que quiera. Está bien, o sea, era la duda que me había quedado. ¿Te voy anotando? ¿Querés agregar algo? No, del Delta? estaba haciendo una referencia de un poco de lo que habíamos hablado como para traerlo a la conversación y que tenga sentido. Pero no estaba hablando de Yo quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con un tema que también es polémico, como lo de la Antártida, que es de los acuerdos que se hacen con empresas extranjeras en el tema del desarrollo y el cuidado del agua. Particularmente, bueno, se habló mucho de una empresa israelí que estaba interviniendo. Mekorot. Sí, me acuerdo. ¿Qué piensan sobre el tema? Nosotros tenemos bastantes tareas, actividades desarrolladas con la empresa Mekorot por intermedio de las provincias. O sea, las provincias asignaron como alguien de referencia para tratar planes maestros de recurso hídrico a esta empresa. Hubo una misión oficial, fueron varios gobernadores de Argentina y a partir de ahí, digamos, se depositó en el Consejo Federal de Inversiones la responsabilidad de generar el vínculo formal para poder desarrollar actividades. Es una consultoría más. Hay un modelo que ellos tienen que es, digamos, que es un poco un modelo que ordena el análisis de los recursos hídricos hasta un punto, a partir del cual las provincias deben tomar ese análisis y proseguir. Entonces es como, digamos, es como una forma de trabajar. Es un análisis, un balance hidrológico, digamos, con algunas particularidades que luego es insumo para que las provincias continúen trabajando. Es una realidad, digamos, la génesis de este trabajo con la empresa israelí es esta que te cuento, y hay un interés de las provincias en poder conocer cómo son sus modelos matemáticos, cómo ellos ven lo que es la proyección de la oferta, la demanda, bueno, los balances hídricos. Un poco es eso lo que estamos haciendo con ellos. Pero bueno, es un insumo para las provincias, ¿no? Para decidir. Okay. Bueno, yo mi primer posgrado lo hice en Israel en el año 88, así que me formé mucho con esa gente. Tengo una admiración enorme y cuando veo que algunos lo cuestionan, digo, ¿pero qué estamos cuestionando? Relacionándonos con gente que tiene un conocimiento soberbio. Los cuestionamientos, hay como una hipótesis conspirativa de que se quiere llevar el agua, ¿no? A mí me parece un verdadero delirio, ¿no? Acuérdense que nos perdimos las vacunas de Pfizer porque algunos delirantes decían en el Congreso que se iban a llevar témpanos. O sea, es una cosa que son hipótesis delirantes, cuesta creer que era cierto. No, yo creo, digamos, que toda como colaboración internacional con técnicos especializados, uno hace la colaboración para intercambiar conocimiento. Después los acuerdos que se hacen, en todo caso, para el uso del agua y demás es otra cuestión. Pero finalmente también digo, cuidado que nosotros tenemos una constitución que dice que si vos venís al país y cumplís las normas, adelante con lo que quieras hacer. Entonces decir de este país sí, de este país no, estamos hablando de conocimiento
conocimiento acá y de administrar el agua. Entonces, si hay profesionales muy bien formados, qué mejor que aprender con ellos y con los del país que fuere, ¿no? Totalmente. Pasamos al por sí o por no. Pasemos al por sí o por no. Bueno, le dijimos, es el momento irresponsable de la conversación. Ay, Teresa. Ay, Alejandro, por Dios, tan ya formal. pudieron que da desplegar todo todos sus matices y toda su experticia y Ay, Dios. bueno, un homenaje a un candidato presidencial. Sí, la pregunta era cuál era la importancia estratégica del acuífero guaraní para ustedes y qué había que hacer en Argentina con respecto al acuífero. Profesor. Bueno, es un acuífero interjurisdiccional, entonces su uso, dado que abarca a varios países, tiene que ser administrado en conjunto y su explotación, es que cuando hablamos de explotación es producción de agua, no de que lo estás destruyendo, tiene que estar regido en acuerdo con lo que determine la autoridad interjurisdiccional, en este caso de las cuencas, de esta cuenca que afecta a varios países. A mí me parece que es un recurso estratégico muy valioso. Me gustaría que se use de la manera más racional posible. Y bueno, creo que es una fuente de riqueza muy importante para el país, muy importante. Sí, pienso exactamente lo mismo. Creo que por ahí nos faltan algunos puntos de control, ¿no? sobre las tasas de extracción, pero bueno, es un acuífero que se presupone tan abundante que uno podría pensar que esto no es un problema ahora. De todas maneras, es un acuífero que compartimos con otro país, de manera tal de que tanto el uso responsable hacia dentro de cada provincia como, digamos, a nivel Estado tiene que estar. Entonces me parece que ahí el paso a cumplir es poder continuar aportando información que abone la toma de decisiones, ¿no? O sea, cuánto vamos a usar de esto en función de lo que hay. Bueno, ahora podemos pasar al momento. Nada, por sí o por no, como dijo alguna vez un ministro de Economía, que al mismo tiempo era candidato, hay una trampa. Si quieren matizar algo, por supuesto. Igual creo que, viendo la lista, casi todo se habló, ¿sí? Ley de humedales. ¿Sí o no? Alejandro. Sí, estoy pensando, viste que uno teóricamente tiene que responder rápido. Sí. Puedes adelantarte, Teresa, si querés también, ¿eh? Sí, estoy pensando también. Es un temazo los humedales, hay que tratarlos racionalmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son un activo ambiental importantísimo. Okay. Sí. ¿Y con respecto a la ley? Bueno, una cosa es que esté de acuerdo con tratar adecuadamente los humedales y otra cosa es el contenido de la ley en todos sus artículos e incisos. Okay. Sí, pienso lo mismo. ¿Quieren ahí introducir algún matiz? Pienso lo mismo. ¿Qué es lo que no de la ley? No quisiera discutir sobre el texto de otro. Te digo, me parece que la definición, con todo lo que hablamos durante este rato, queda claro cuál es la opinión respecto de los recursos hídricos y un activo ambiental como los humedales. Yo creo que tiene que ser cuidado con el máximo respeto. Es un activo ambiental y es una maravilla de la naturaleza los humedales y hay que respetarlos. De hecho, en España, cerca de la ciudad de Huelva, están pagándole a los productores 100.000 euros por hectárea para que abandonen la producción y recuperar el área de los humedales que está cerca del puerto de Palos, un lugar maravilloso, que hay un humedal muy lindo, y le pagan a los productores, te pago 100.000 euros por hectárea y dejen esto que queremos que el humedal se vuelva a reconstituir porque hubo algún avance inapropiado sobre el humedal. O sea que acá te estoy dando alguna respuesta también. Sí. Salmoneras. En la Patagonia, o sea, en Tierra del Fuego. Creo que la industria del salmón produce un valor enorme y que, como todo uso del agua, si se lo hace de manera virtuosa y cuidando el recurso, se puede hacer. Sí. Estamos de acuerdo, sí, es lo mismo. ¿Minería? Ya hablamos de la minería. Bueno, si querés... La minería es la misma regla para todos los argentinos. Este país solamente puede prosperar si todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. No las tenemos hoy. Para mí, minería responsable, minería inclusiva, minería que desarrolla el territorio. Hay una enorme deuda de Argentina por armonizar un poco el desarrollo. Esto de que Argentina está localizada en el 90% de ciudades tiene que ver también con lo que nosotros hacemos para fomentar producciones lejos de las ciudades. Entonces, no es
un sí a cualquier costo, sino que es un sí con una minería responsable, inclusiva y ambientalmente aprobada, digamos. Ley de glaciares, No conozco la ley de glaciares en detalle. protección de los glaciares de la minería. Bueno, ya te respondí Por ahí. eso. Sí, bueno, también, sí. Argentina Acumar. está... Perdón, te interrumpí. No, Argentina está adelante, tiene una ley de glaciares que es muy interesante, está adelante de muchos países en ese sentido, me parece que sí. Rigi, Del Regio Pinedi, Acumar, creo que es una institución muy valiosa, con profesionales muy capacitados que hicieron un trabajo bueno, y a mí yo apostaría porque sigan trabajando ellos y que sigan con su labor. Seguramente en algunas cosas habrán tenido más éxito que en otras, pero me parece que hay un camino aprendido y una curva de aprendizaje transitado que nos da un activo, que eso es una cosa también que tenemos que valorar. Entonces, no interrumpir ese trabajo, sino continuarlo. Acumar sí, Acumar sí. sí, totalmente. Rigi, ya opinaste, si querés darle el sello. No, es eso, me parece que no desiguala las condiciones ante la ley, y justicia es dar a cada uno lo suyo, todo bajo la misma ley. No se está dando. Teresa. No tengo opinión sobre el tema. No. O sea, creo que algunas que ponen desventaja a unos sobre otros, ¿no? O sea, creo que hay acuerdos particulares de algunos sectores que desalientan la actividad de otros. Es una respuesta polite, pero la verdad es una opinión también. La verdad que sí, porque creo que, digamos, que cada provincia, yo represento al Consejo Federal, cada provincia tiene una posición diferente, entonces hay algunas cuestiones que son comunes a todas y que nosotros, digamos, apoyamos esas cuestiones comunes, y hay otras que ponen en desventaja a provincias sobre otras. Agenda 2030. Bueno, yo creo que la Agenda 2030 se utilizó, tiene algunas ideas buenas, pero se utilizó para poner barreras para arancelarias. Entonces, por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral en huella del agua, y a mí me parece que la huella del agua sirve para que mejoremos en el uso del agua, pero no para que algún país me ponga una barrera a lo que tengo que hacer ni me diga lo que tengo que hacer. Teresa. Sí, Agenda 2030 creo que es bastante cuestionada, porque hay muchas cosas para adentro de la agenda. Lo que sí, independientemente de si le ponemos este título o no, Argentina tiene que trabajar por la sustentabilidad siempre, por el uso racional de sus recursos. El agua es uno de esos. Entonces me parece que la agenda tiene muchísimo sentido. Alejandro, Teresa, les agradecemos mucho que hayan participado de la charla. ¿La pasaron bien? ¿Se sintieron cómodos? Muy bien, muchas gracias, muy lindo. Sí, estamos con un profesor a quien admiro, entonces es difícil muchas gracias, poder Teresa. Yo admiro mucho. contraponerme con algunas posiciones, pero represento otra mirada. Entonces, bueno, me interesaba que estuviera. No, era la idea. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Teresa. A ustedes. Nos vemos.